Hola queridos amigos, nos complace saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones anteriores hablamos de herramientas y prácticas que permiten a la gente deshacerse de los pensamientos negativos, de los ataques del sistema, pero también sabemos que los signos influyen en la estructura energética de una persona, independientemente de que la gente sea consciente de ello o no. Y es interesante que el signo Alatra es el signo que refuerza el poder creativo y espiritual en una persona, en aquella persona en que domina el principio espiritual. En este sentido, me gustaría hacer la siguiente pregunta a nuestros espectadores. Regularmente surge el deseo de visualizar el signo Alatra. Supuestamente, de esta manera, podrá mantener los pensamientos puros. ¿Es posible hacerlo o es una trampa del sistema? ¿Es el signo Alatra un signo que funciona si visualizas en tu mente? No, claro que no, amigos. Cuando se visualiza el signo Alatra, no funciona como signo. Pero ¿es posible visualizarlo? Pueden hacerlo si se sienten cómodos con esto. El caso es que el signo Alatra, ¿cuántos experimentos se han hecho? Experimentos de carretera y su influencia en la sangre, en las personas, en las plantas. Funciona. Pero funciona como una linterna, como la luz. Para que quede claro, por ejemplo, hay un letrero Alatra que está instalado y la luz debe brillar en él, iluminarlo. Y al reflejarse del signo, cuando se encuentra un objeto, ahí es donde funciona. Solo en la luz que refleja. En la luz que refleja, sí. Y si lo visualizamos en nuestra mente, si solo imaginamos un signo, ¿sí? Creando su imagen, ¿funcionará? Bueno, es una imagen más, digamos, pero no más que eso. Pero es estático. Y en principio, sí. Solo como efecto de sustitución, sí. Sí. Solo una idea. El efecto de sustitución, si lo encuentras conveniente. Como los primeros pasos en el círculo o el loto. Puedes, por supuesto, solo que no sería un signo, aunque los signos sí funcionan, ¿verdad? Esto ya se ha demostrado experimentalmente, especialmente el signo Alatra. Pero para entenderlo, te daría, ya sabes, un simple ejemplo. Bueno, por ejemplo, sales por la noche, no puedes ver nada bajo tus pies, dónde ir, cómo ir, y visualizas una linterna. ¿Se ve mejor bajo tus pies? ¿No? Exactamente, lo mismo aquí. Pues todos son adultos, chicos, no se anden con tonterías, sobre todo con el signo. La pregunta aquí es, ¿se pondrá en funcionamiento el signo Alatra cuando lo visualices? No. Y aquí hay una cuestión muy interesante, Igor Mikhailovich, con la que la gente se ha topado durante la práctica espiritual. Cuando se profundiza mucho en el estado interior, de repente sienten que de la nada reciben varios flujos de información simultáneamente, frases e imágenes. Y para algunos es como 5 flujos en un momento, para otros como 6 y a veces incluso 11. Y si se presta un poco de atención, esta imagen se transforma en una especie de modelo 3D, con todo este detalle. ¿Qué es eso? Porque una vez sacamos el tema de la tunelización y dijimos que sí, que hay prácticas así y que había escuelas que recibían cierta información, pero el operador tenía que saber algunas cuestiones. Por ejemplo, si no sabes húngaro, usted dijo, no vas a aprender húngaro mientras haces la tunelización. No, por supuesto. ¿Y qué hacer si en la práctica espiritual esta información que te llega está más allá incluso de tu competencia? ¿Qué es? Es una distracción. De este modo, el sistema intenta alejar a la persona del camino. Esto es para que una persona dirija su atención a una de las imágenes ofrecidas. Pueden ser de cualquier tipo, imágenes técnicas, fotografías, imágenes de personas, lo que sea. Realmente sucede. Pero todo lo que tenemos que hacer es centrarnos en una de esas imágenes. Ya sabes, una imagen de una persona conocida, o se trata de algún tema en el que estés involucrado en tu vida diaria. No importa, la reparación de coches. Estás reparando motores de combustión interna. Y entonces ves esta visión de este motor de combustión interna, una imagen familiar.
¿Haciendo qué? Atrae. Lo único que tienes que hacer es poner tu atención ahí y empezará a desempacar por ti completamente, es decir, hasta el más mínimo detalle, y así sucesivamente. Pero aquí hay un punto. Si no tienes conocimientos técnicos, Sí, da lo mismo. Y si una persona, digamos, está ocupada reparando un motor y no entiende qué le pasa, en este caso, por supuesto, puede ser como una pista. Algunos dirán, es el trabajo del cerebro, ya sabes, desde la posición de la psicología y la psiconeurología y todo lo demás. Es decir, lo hemos pensado y aquí tenemos una imagen. Se podría decir eso, pero la cuestión es diferente. Es todo un conjunto que se da a propósito en la práctica. Puedes elegir lo que quieras. Solo distraerte. Solo cambiar tu atención no a lo espiritual, sino a lo material. Eso es todo. Pero si hablamos de, ya sabes, los aspectos técnicos, sí, me refiero a si es posible utilizar algunas prácticas para encontrar algo interesante allí. Algo, encuentra una solución. sí, algunas soluciones interesantes para alguna cuestión o aspecto técnico. Algo inusual y nuevo que encontrar. ¿Sí? Tampoco es un secreto. Hubo grupos que trabajaron en este campo y obtuvieron buenos resultados. Bueno, la sociedad Brill, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si tomamos a Nenerve. De hecho, lograron buenos resultados. Y en principio, lo que habían conseguido, hoy en día suena a una especie de mito o fantasía. 100%. Sí, que dos mujeres, tres ayudantes, sí, una de ellas es medium, la otra ayuda, y contactan con unos extraterrestres, cierta raza. Dios sabe en qué lugar del espacio esta raza les da la estructura, Planos, sí. sí, la estructura de la máquina voladora, y finalmente los ingenieros la construyen. Y vuela. Es un hecho innegable. Igor Mikhailovich, esta información que acaba de decir sobre el Brill, sobre la fuerza Brill, bueno, ¿es realmente tan misteriosa? Y hay tantos misterios y ciencia ficción popular. ¿Y esta fuerza Brill es real o es un mito? La fuerza Brill. Si tomamos el término Brill, es un término inventado. Hubo un escritor de ciencia ficción que lo inventó y le dio un nombre. Conocía un poco el Oriente, el Tíbet y muchas otras cosas. Y tuvo que dar un nombre a esta fuerza que realmente existe. Así que pensó en un nombre, Brill. ¿Por qué? Porque no sabía su verdadero nombre. Y desde entonces los místicos lo tomaron. Bueno, entiendo que los escépticos dirán, ya sabes, hay mucha gente que se dedica a cualquier cosa, a desperdiciar el tiempo, a gastar la vida en lo que quiera. Pero díganme, amigos, esto es para los escépticos ahora. ¿Era Hitler un tonto? Ni mucho menos. ¿Y su entorno estaba tan loco que creía en todo tipo de misticismo, de tonterías? No. Otra pregunta. Se estaban preparando para la guerra a propósito y gastaron enormes cantidades de dinero en este proyecto. Un proyecto para estudiar esta fuerza Brill y sus capacidades. Díganme, ¿fue prudente por su parte? ¿Lo estaban desperdiciando en la nada misma? No. ¿Por qué? Porque tenían los hechos en sus manos de que esta fuerza existe y funciona. Estudiaron cómo utilizarla, y vuelvo a decir que en el progreso científico lo utilizaron. Si profundizamos un poco más, tomemos por ejemplo las armas nucleares. Si no hubiera sido por la investigación de Nenerve y los científicos que cooperaron con esa organización, no habríamos tenido armas nucleares. Eso lo deben saber los escépticos. Ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni Alemania, ni ningún otro país habrían sido capaces de desarrollarlos. Habríamos tenido un cielo más pacífico hasta la fecha. ¿Por qué? Porque recibieron una descripción casi completa de lo que es un arma nuclear. Fusión atómica, condiciones y mucho, mucho más. Entonces, sí,
Los servicios de inteligencia hicieron un buen trabajo. La inteligencia americana se adelantó. Vaya que adelantó. Si no hubieran perjudicado a los alemanes en su momento, lo habrían hecho primero. Sí. Y el resultado sería completamente diferente ahora. ¿Lo entienden? Viviríamos en un mundo completamente diferente. Sin embargo, los servicios de inteligencia han trabajado, han interferido un poco, han retrasado su progreso científico, mientras ellos mismos se desarrollaban. Bueno, otros servicios de inteligencia no se quedaron quietos, así que resulta que ahora tenemos muchos países con armas nucleares, pero también había otras cosas, hubo otros logros, en cuanto a los aparatos voladores. Sí, los objetos voladores discoidales. Sí, funcionaron, se basaban en principios físicos completamente diferentes, por supuesto, pero volaron. También es un hecho. Muchas cosas que hicieron, muchos avances diferentes, cosas que no se publican o de las que no se habla. Pero la fuerza Vril existe, si la llamamos así también. Déjeme preguntarles sobre esta fuerza Vril. Dijo en un principio, los discos voladores estaban controlados por esta fuerza Vril y eran las mujeres quienes la manejaban en el caso de la sociedad Vril, que era una parte de Ahnenerbe, así que una cierta fuerza femenina, porque algunos dicen que es el prana, que el poder Vril tiene las propiedades del prana. Algunos dicen que es energía chi. Otros dicen que la gente del pasado descubrió algún tipo de antimateria, y aquí sobre todo las mujeres. Tanto China como la India han combinado todo, ¿de acuerdo? Sí, todas juntas, todas buscando. ¿Qué hay detrás de la fuerza Vril? ¿Qué es esta energía? Estoy simplificando. Bueno, si se me permite. Está el poder de Alat. El poder de Alat da grandes capacidades al ser humano. Su oportunidad más importante es lograr la vida. Y está destinado en realidad a que uno pueda revivir la fuerza del amor en sí mismo, para dirigirlo hacia el mundo espiritual y así adquirir la vida eterna, ¿sí? Es decir, genera amor recíproco. Este es el poder de Alat. Pero no se puede utilizar en nuestra vida material cotidiana. ¿Por qué? Porque el uso de los poderes de Alat en nuestra vida tridimensional diaria transforma a Alat en anti-Alat. Nuestra personalidad es capaz de ello. La personalidad es quien la transforma. Exactamente, es la propia personalidad. Así que es ambivalente. Es ambivalente. Tiene que ver en parte con el mundo espiritual y en parte con el mundo material. Por eso, cuando recibe este poder de Alat, esto no es Vril, esto es Alat. Lo transforma en anti-Alat, que se llama fuerza Vril, ¿sí? ¿Qué poderosa fuerza es? Digamos, el anti-Alat si lo tomamos en su pureza, ¿sí? Bien, si lo tomamos en su pureza, digamos que todas las fuerzas que existen hoy en día, todas las energías que conocemos y un montón de otras que aún no conocemos, no son más que un componente de Alat. Es decir, la electricidad, todo, los procesos de combustión, y la fuerza de gravedad también. y la gravitación y todo lo demás. Es decir, todos los tipos de energía que hay no son más que Alat. Alat mueve, todo el universo, todo se mueve, incluso la aguja del reloj. Bueno, algunos dirán electricidad, y la electricidad es Alat, ¿verdad? Incluso la tensión del muelle sin el poder de Alat no funcionaría, ¿lo entienden? Así que todo es anti-Alat. Bueno, es que ya sabes, ¿cómo explicarlo más correctamente aquí? Digamos que cuando tomamos el petróleo crudo, lo calentamos y obtenemos diferentes fracciones, ¿sí? Es decir, gasolina pura, gasóleo, aceites y muchas otras cosas útiles. Cada fracción es un tipo de energía diferente que se crea del mismo anti-Alat o de la misma fuerza Vril. Así que se puede usarlo para, hacer cualquier cosa, volar montañas o perforar minas. Se describió que ella es la electricidad también, y es cierto, como usted dijo, Rayos. se podrían perforar rocas súper duras, curar a la gente, se podrá Claro. regular el clima de la región de alguna ¿No manera. curan a la gente hoy en día? Diré más aún, ¿qué es una reacción nuclear? Es la liberación del anti-Alat. Este es el poder Vril. Así lo llamó. Y ahora una pregunta.
¿Por qué las mujeres específicamente? Es decir, los hombres anti-Alat no pueden extraer anti-Alat. Los hombres no pueden extraer alat. Sí, Pueden acumular anti-alat, pero alat acumula muy poco. Es por eso que para una mujer es más fácil alcanzar el mundo espiritual, conseguir la vida. Pero al mismo tiempo, respectivamente, tiene muchas distracciones. Por lo tanto, es más difícil de retener. un trozo dulce para el sistema. Absolutamente cierto. Un hombre no puede ser un conductor de alat, y una mujer es conductor de alat en este mundo. Y aquí, digamos, depende mucho de ello, ¿sí? En realidad tomemos los aparatos que fueron descritos allí, Dios sabe cuándo, ¿sí? Los mismos vimanas fueron operados por mujeres. ¿Por qué? Porque subyugaron a las fuerzas Vril, a este anti-alat. Pero además, no todos los aparatos. Había algunos que funcionaban con otros principios, ¿sí? Es decir, otras leyes físicas. Y allí ya funcionaban con fósiles que se preparaban de forma especial y se utilizaban como en los motores de combustión interna. Así que esta fuerza es significativa en el mundo, digamos, porque de ella todo vive y todo se mueve. Incluso diría más. ¿Cuál es el poder anti-alat? Es ese poder que cada uno de nosotros utiliza muchas veces al día. Sí, amigos, siempre. El poder de nuestra atención es ¿qué? Anti-Alat. Es el anti-alat. Este es el poder por el que todos luchamos, todos nosotros, subrayo. Yo lo llamaría, ya sabes, Bitcoin. Sí, es una especie de... Hay dinero digital, Bitcoin. Es muy valioso. Todo el mundo lo persigue, ya sabes, casi como el dólar o el euro, pero mucho más valioso. Si consideramos el mundo que no vemos, que está más allá de nuestra percepción, la moneda principal allí es un derivado de alat, el anti-alat, que se forma en este mundo. Esto es lo más valioso. Todo existe en base a él y todo se mueve en base a él. Todos tipos de energías, incluida la magia y todo lo que sea que tomemos. Y nuestra atención es muy valiosa. ¿Por qué llamamos la atención todo el tiempo? Porque es ese poder el que amplía nuestras posibilidades si sabemos utilizarlo adecuadamente. Es interesante, la misma conciencia siempre está consumiendo anti-Alat. El anti-alat, por supuesto, es que la conciencia existe precisamente gracias al anti-alat. Usted habló de la atención, es decir, un hombre también puede acumular la fuerza del Por anti-Alat. supuesto, los hombres luchan por el anti-alat, Por el anti-Alat. pero un hombre también puede acumular alat. Pero digamos que es difícil para un hombre. Sin embargo, cuando comienza en el camino espiritual, realmente comienza el proceso de interacción con el mundo espiritual, este mejor momento en la vida de una persona, cuando tiene sus primeros contactos con el mundo espiritual. Y es aquí donde obtiene el verdadero alat. Pero, ¿qué es lo que envía el hombre? No puede generar alat. Entonces, en respuesta a sus impulsos, por sus aspiraciones, Tanta sinceridad. por su sinceridad, y cuando empieza a enviar anti-alat, subrayo, amigos, enviar anti-alat de forma concentrada al mundo espiritual, está claro, él no llegará allí, pero lo envía. Respuesta. Esto es lo más valioso que tienen los hombres. No en la vida cotidiana para resolver algunas cuestiones de dominación, deseo de ser un alfa o algo más, porque también es anti-alat, sino que aquí una persona, un hombre, lo envía al mundo espiritual, lo dirige hacia la creación. Entonces el anti-alat se transforma en alat, amigos míos, y entonces un hombre comienza a recibir alat. Aquí sí, una mujer, al producir alat, puede enviarlo en la forma pura al mundo espiritual. Entonces, naturalmente, recibe mucho más a cambio, incomparable a un hombre. Pero un hombre también puede hacerlo. De este modo, el hombre puede recibir alat y acumularlo. Y él mismo ya se convierte en un conductor de alat en este mundo, amigos. Así que es muy interesante, en realidad. Es un gran apoyo para los hombres que nos ven ahora. Ciertamente, por supuesto. Porque probablemente la conciencia juega también en este punto. Sí.
Pero además, la mayoría de las veces, los hombres gastan este antialat que han acumulado, ya sabes, para lograr algo en este mundo, para destacarse de alguna manera o algo más. Y no importa, amigos, si lo hacen en sus pensamientos o en la vida. Mucha gente simplemente utiliza estos bitcoins, estos ahorros que se dan, los desperdician literalmente en lugar de comprarse. Si vives en el mundo material, amigo mío, eres un materialista. Entonces, cuida cada gota de antialat. No lo utilices para alimentar imágenes ilusorias, para discutir con alguien que no existe, para algún pasatiempo o distracción. No lo desperdicies. ¿Por qué? Porque desperdiciarás toda tu fortuna en nada. Y en la vida, en esta vida, no conseguirás nada. Simplemente porque no tendrás nada que pagar por tu deseo. Amigo mío, si quieres lograr algo en esta vida, bueno, si ves en esto el sentido de tu existencia, entonces usa tu atención para su propósito. No la desperdicies en la nada misma. Para que quede más claro, imaginemos, una persona tiene, por ejemplo, como en la sociedad creativa, $10 millones. Por un lado, es mucho dinero. Pero por otro lado, una persona quiere una buena casa, quiere un buen coche, quiere un pequeño yate. Pero, sin embargo, quiere vivir sin hacer nada. Hablando convencionalmente, pero comer bien, vestir bien. Los deseos humanos normales, estereotipados, algo que se impone en nuestras cabezas. Tenemos que cumplir. Un hombre compra una casa, compra un coche, pero luego encuentra otra casa mejor. Uno de sus amigos compró una casa mejor, o simplemente vio una casa que todo el mundo está mirando, pero nadie está observando la suya. ¿Qué hace? Vende su casa más barata y compra la que es más cara. Sí. Y aquí el coche no es como debe ser. Compró un coche normal, pero ya no es del mismo nivel. Necesita uno más caro. Vende un coche más barato y compra uno más caro. Y así es como dilapida su fortuna, hasta que, finalmente, su coche se hace viejo y sin valor. Su casa se vuelve decrépita y sin valor. Y se queda sin nada, de hecho. Ha tirado toda su fortuna, los 10 millones, y no tiene nada. Ningún beneficio para la gente ni para él mismo. ¿Quién no se ha encontrado con esto? Pongamos un ejemplo sencillo como este. Al fin y al cabo, todo el mundo recibe el antialat, ¿sí? Es decir, atraemos la atención. Hay un intercambio de energía, etc. Pero depende de cómo uno lo está gastando. Veamos, una persona comenzó a beber alcohol, mala conexión con la personalidad de inmediato, pero un montón de ilusiones. En primer lugar, ¿qué hace el alcohol? Genera imágenes, ilusiones. Las alucinaciones delirantes. Tienes razón, alucinaciones, delirios y todo eso. Lo mismo ocurre con los drogadictos. Si una persona empieza a consumir drogas con frecuencia y a beber en exceso, vierte todos sus recursos en imágenes vacías. ¿Puede construir o hacer algo en este mundo? De este modo, la gente simplemente, digamos, tira su vida por la borda, devaluando lo que es valioso. ¿Por qué? Porque todo se va en la ilusión, en los sueños y deseos que no se materializan en la realidad. La personalidad no entiende si este mundo es real o irreal, pero tanto Alat como Anti-Alat están regidos por la personalidad, no por la conciencia. La conciencia solo atrae. Hace que una persona gaste donde no se debe, prometiendo algo, contando algo, induciéndolo, haciendo que la persona tenga celos de que otro tenga una casa más grande y venda la suya por nada, y se compra una costosa que no necesita, pero la compra. Esa es la cuestión, ¿entiendes? No sabemos apreciar las cosas más valiosas de este mundo. Lo más valioso, amigos, es Alat. Lo que sale de él es el anti-Alat, pero de todos modos lo controla la personalidad. Igor Mikhailovich, me impresionó mucho la forma en que una vez habló de la formación de las imágenes desde el punto de vista de la física primordial Alatra. Por supuesto, no estoy segura de que podamos hablar ahora. No podemos. No podemos. Disculpen, amigos.
Entiendo que desde la perspectiva de Física Latra es muy claro, muy valioso. Y una persona entonces empieza a entender mucho mejor por qué no debe vender su vida por ilusiones, por fantasías, porque hay que invertir tu atención solo en lo que necesitas más que nada. Enseña, bueno, al menos explica desde el punto de vista de la física, por qué nuestra atención es tan valiosa y qué es. Me gustaría que llegáramos lo antes posible al periodo en que podamos hablar. Esto no depende de nosotros. Sí, Sí, además, ahora que empezamos a hablar de la física latra, ya sabes, hay demasiado escepticismo. Dimos los fundamentos de la física, pero no fue apoyada y la gente no la ha desarrollado. Aunque esos fundamentos son la base de toda la ciencia futura. Cuando miramos desde el punto de vista de la física ortodoxa actual, lo que fue contado, bueno, ella no se percibe como a la gente le gustaría. Subrayo, a toda la gente le gustaría mucho, mucho. ¿Por qué? Porque esto cambiaría la vida. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que lo quieran o no lo quieran, todos tendrán que estudiarlo igual. bueno, eso es genial, porque la física latra está directamente conectada con más cerca del microcosmos y el microcosmos está más cerca del mundo espiritual. No más cerca del microcosmos. Está más allá del microcosmos. Más allá. La física latra expone la esencia, toda la esencia del ser, del cómo y del qué se origina, del cómo y de qué se forma, y qué resulta a continuación. Pero, por desgracia, ahora no podemos. Igor Mikhailovich, si tomamos la sociedad Brill, en particular, la información que han recibido es la información que compraron del sistema, ¿o es el contacto con los extraterrestres? Por supuesto. Y ahora Tatiana ha dicho lo principal. Estaban comprando este conocimiento que estaban obteniendo. Los planos y mucho más lo pagaban con ALAT, convirtiéndolo en anti-ALAT. Es realmente un fondo de intercambio muy valioso, digamos, o ¿cómo es más correcto llamarlo? Bueno, en general, la moneda más valiosa del universo. Igor Mikhailovich, ¿es magia o no? No, no es magia. Cualquier magia está basada en el anti-ALAT, digamos. Pero hay una gran diferencia. Estaban trabajando en grupo, utilizando ciertas prácticas. Las prácticas que utilizaban eran tibetanas y japonesas. Es decir, para lograr este resultado, utilizaron las técnicas y los métodos del sombrero amarillo y del dragón verde. Digamos así. Pero si consideramos todo esto como las finanzas, sería como si utilizaran dos bancos, digamos, para pagar lo que reciben. Interesante. De este modo, estaban pagando con sus vidas la información que recibían. Bueno, es para... También es interesante Igor Mikhailovich cuando practicaban los miembros de esta sociedad Brill, digamos, cuando el grupo trabajaba, tenía las prácticas dirigidas a la concentración. Y es interesante, podían contemplar durante mucho tiempo alguna hoja, algún brote del árbol, o en general, con el poder de su mente, tenían que activar la fuerza vital de esa semilla. Son técnicas especiales. Técnicas especiales que les permitieron aprender a invertir la atención de manera correcta. Esto es realmente interesante. Digamos que se me ha ocurrido una idea. Sería muy interesante, por supuesto, si se aplicara, pero no podemos hacerlo, por desgracia. No tenemos ni fondos ni posibilidades en este momento debido a los acontecimientos en nuestro país. Vamos simplemente a soñar entonces. Todo lo que había y teníamos, las oportunidades, lamentablemente lo hemos perdido todo. Pero si hubiera un patrocinador, el proyecto podría llevarse a cabo. Si es interesante para alguien, les diré quién puede estar interesado en el proyecto que acabo de generar. Bueno, la gente que se dedica a algunas soluciones tecnológicas serias, digamos, vuelos al espacio, ¿sí? O, por ejemplo, un canal de televisión, ¿sí? Uno grande, porque el proyecto no es barato. Bueno, tal vez sea como un show. Bien, eso sería interesante. Veámoslo como un show. ¿Qué se necesita para ello? Se necesita una casa, una base. ¿Qué más es necesario? Cámaras, personal.
Es decir, tanto camarógrafos como asistentes y todo lo demás. ¿Qué más se necesita? Se necesitan al menos 2 equipos. ¿Qué significa 2 grupos? Son mujeres. En cada grupo debe haber 5 personas. Una médium, un asistente de la médium y 3 personas de apoyo. Es decir, de ese modo crean en el espacio ciertas figuras que empiezan a funcionar. Bueno, más la generación de ALAT, que ya el propio medium transforma en anti-ALAT. Establece el contacto y simplemente compra. Es como una consulta en Internet. Es decir, quiero comprar una, no sé, bicicleta de segunda mano, por ejemplo, por $200. Bueno, se puede comprar una buena bicicleta usada por $200, ¿no? Correcto. Así que empieza a regatear, es decir, a sopesar realmente lo que tienen. Y envían un pedido, como en los días de Brill. ¿Quién les da esa información? ¿Quién se la vende? O no puedes imaginar cuántos están interesados. Sí. Volvamos, ya hablamos de ello una vez, los mismos apexianos. Después de todo, son una raza de criaturas sin alma. Sí. Son realmente reptiloides, digamos. Una comunidad de alto nivel y bien organizada. Se les puede llamar civilización, pero no tienen alma. Y comparados con ellos, nosotros no somos ni siquiera primitivos, ¿lo entiendes? Quiero decir que nosotros, si nos comparamos, estamos muy atrasados. Son una raza tecnológicamente muy desarrollada, que se extendió por casi todo el universo. Bueno, sí, son criaturas sin alma, pero ese es el punto clave. No tienen alma. No hay anti-ALAT en la forma pura también. No hay energía en absoluto. No tienen ninguna fuente de ALAT. Todo lo que hacen se basa en el anti-ALAT. Es la moneda más valiosa del universo. Te venderán cualquier cosa. Bueno, si no es, digamos, poco rentable para ellos, ¿sí? Interesante. ¿Harán este intercambio? Por supuesto que sí. Y digamos lo más simple, ¿con quién ha estado en contacto Brill? Con los que... Mucha gente dice, ¿es posible contactar con los Anunnaki? No se puede contactar con los Anunnaki. No se puede. ¿Por qué? Porque Anunnaki es prácticamente puro ALAT. Prácticamente, subrayo. No digo puro, sino prácticamente. ¿Por qué necesitan su anti-ALAT? ¿Por qué los ángeles necesitan su atención, como se dice? Sí. Absolutamente cierto. Sí. Quieren que dirija su atención. Hacia su desarrollo. Para bien, sí. Para bien de cada persona. Sí, y los apexianos son lo contrario. Por la atención harán lo que sea, si hay suficiente, si se genera bien, si la transmisión se realiza correctamente, ¿entiendes? No es como en la anécdota, querido amigo, dice la carta en la que me pediste que te enviara dinero no la recibí. Ya sabes, sí, todo se pierde en el momento de la transmisión. Por eso... De acuerdo, Igor Mikhailovich, pero para comprar algo del sistema hay que saber lo que quieres comprar. Sí, primero hay que saber qué se quiere comprar. En segundo lugar, tienes que recibir esta moneda, concentrarla en una cantidad suficiente para comprar lo que quieres y pasarla correctamente. Entonces conseguirás lo que quieres. El arte del regateo. Claro que sí, por supuesto. Regateo y todo lo que hay en el mundo. ¿Cómo es esto? Al fin y al cabo, perdón, este es un mundo material con bestias, literalmente, con verdaderas bestias, solo que intelectualmente muy avanzadas. Muy interesante. Así que resulta que todos tenemos nuestro propio monedero, digamos, que está lleno de estas fuerzas. Oh, sí. Que es ya anti-ALAT. Criptodivisas, sí. Criptomonedas, sí. Parece que no existiese. No se puede tocar con las manos, pero está ahí. Y algunas personas, por ejemplo, juegan algunos juegos de ordenador en los que básicamente visten a su avatar y héroe virtual. Le compran algunos trajes. Claro. Pierden su tiempo, juegan estas horas. Sí. Y los segundos gastan el mismo capital, digamos, para invertirlo en algún negocio y obtienen un dinero concreto. Esta es la respuesta. Y de hecho, en el principio, el capital inicial es el mismo. Absolutamente. Miren, amigos, hace un momento Tatiana ha contado la fórmula del éxito. ¿Dónde gastas? Dirigir su atención de la manera correcta, sin vacilar, sin dudar. ¿Por qué? Porque las dudas y vacilaciones
son causadas por la conciencia. Y la conciencia es como los banqueros, que quieren robar algo de tu cuenta. ¿Lo entiendes? Por eso, cuantas más vacilaciones, dudas, distracciones y cualquier otra cosa que tengas en el camino, menos posibilidades tendrás de lograr el resultado deseado. Así que esta es la fórmula del éxito que expresó Tatiana. Eso es todo lo que se necesita. Muy interesante. Puedes dar al sistema simplemente a través de imágenes, sin tener absolutamente nada. Gratis. O puedes regatear y obtener algo. De forma gratuita, simplemente dar por los mismos fondos algunas soluciones supuesto, útiles sí. para la sociedad, al fin y al cabo. Para ti mismo. Para ti, sí. Para la sociedad, para uno mismo. Tomemos los apexianos, ¿sí? Criaturas sin alma. Sobre la base de Alat ajeno, literalmente sobre el anti-Alat, fueron capaces de construir una enorme civilización, alcanzando ese nivel de desarrollo, apoderándose de millones de planetas, digamos como su propiedad. ¿No es un resultado ilustrativo? ¿Y sus logros? Al fin y al cabo, lo concentraron todo en conjunto, en, digamos, un gran bolsillo, y compraron del sistema lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Eran una sola unidad, ¿sí? Sin alma, pero con espíritu. Es lo primero. Y además, lograron la comunidad, es decir, la unidad, a diferencia de nosotros, los humanos, que tenemos el espíritu y el alma. Es muy inspirador, especialmente en el contexto de la construcción de la sociedad creativa. Sí. Igor Mikhailovich, cuando la gente que tiene ciertamente Sí. estos poderes de Alat que pueden Sí, se pueden hacer muchas cosas. transformarlos en anti-Alat, ¿Sabes cuál es el problema? en la energía pura. En la energía más pura. Las civilizaciones humanas se desarrollan mucho más rápido. A la humanidad no le impide nada más sino ella misma. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la conciencia de los que nos escuchan empieza a distorsionar, que estamos hablando de ficción, que no estamos hablando de cosas reales. La conciencia empieza a exigir a la gente, demuéstralo, demuéstralo, y cosas por el estilo. Chicos, se ha demostrado muchas veces sobre los mismos apexianos. Una vez dijimos en una de las transmisiones que la humanidad estaba esclavizada, nuestra humanidad, y si no fuera por los Anunnaki, la humanidad seguiría siendo generadora de esta energía, siendo esclavizada por ellos en condiciones durísimas. Precisamente para eso les sirven los seres humanos, solamente como baterías para resolver sus tareas. Igor Mikhailovich, una vez usted habló de que en los pueblos donde la gente vive en amor, no en el temor a Dios, sino en el amor, en los pueblos donde no hay guerras, Sí. hay más poder de Alat concentrado allí que en las regiones donde hay guerras. Tomemos un ejemplo sencillo. Tomemos un pueblo que está lejos de la ciudad. Un pueblo vivo, por así decirlo, ¿sí? Es decir, donde hay una comunidad de personas y suficientes jóvenes que no quieren huir de allí. Pero el número de personas es limitado. Allí hay una gran cantidad de Alat. Y tomemos una ciudad, una masa de anti-Alat. Muchísima gente. Muchísima gente, y prácticamente no hay Alat. Esta es la fórmula. Por eso es tan importante que en la sociedad creativa habrá lo principal, que es el valor de la vida, que no habrá guerras. Por supuesto, y la manipulación de la conciencia. Sí. Eso es lo importante. Por lo tanto, una gran cantidad, sí, de energía. No se impondrán imágenes falsas, ni dobles o triples estándares, ni mentiras, ni engaños. Los humanos no serán explotados de la forma en que lo hicieron los apexianos para atraer la atención, y luego utilizar esa misma atención para su propio beneficio. No diré quién lo hace, pero todos ustedes lo saben muy bien, amigos. Y estos principios se utilizaron hace 6.000 años y se siguen utilizando hoy en día. Igor Mikhailovich, si hablamos un poco de la sociedad creativa, esta es la inquietud que tiene la gente. ¿En qué se diferencian los humanos de la inteligencia artificial después de todo? Porque entendemos que la robotización es un tema terrible para algunas personas. Sabes, lo responderé de forma más sencilla. Tenemos ahora un tema muy interesante. Es la primera vez que hablamos de ello tan abiertamente. Lo diré de esta manera, amigos. Una persona puede comprarse la vida, puede comprarse riquezas, poder, lo que quiera, incluyendo la pobreza, la enfermedad. La persona puede comprar cualquier cosa. Pero la inteligencia artificial no puede comprar nada. ¿Sabes por qué? Porque no tiene Alat y no tiene anti-Alat. Es simplemente la conciencia. Puede, como parte del sistema, manipularnos y obligarnos a gastar lo nuestro. Pero ella misma no tiene nada. Es como una cuenta bancaria vacía. No puede comprar nada.
Y no hay imaginación en la inteligencia artificial, ciertamente. Sí, es interesante, muy interesante. Como en los animales. Igor Mikhailovich, es muy interesante lo que usted ha sugerido y está muy claro que hay mucho trabajo por delante. Si este proyecto se hace realidad, es la sincronización del grupo y la preparación de este grupo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Bueno, es un gran trabajo, sí. En primer lugar, ¿cuántas personas tienen que participar en la selección de estos grupos para que puedan funcionar? Luego hay que formarlos y al mismo tiempo, ¿sabes lo que es interesante? Es interesante comprobarlo, hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos, utilizando la misma tecnología, utilizar personas preparadas. Me refiero si podemos encontrarlos, por supuesto. Bueno, preparar, en cualquier caso, no es difícil, mis amigos. ¿Y cuánto tiempo necesita para preparar un grupo así? Para la preparación del grupo o para todo el proyecto, hay una diferencia. Si tomamos solo este proyecto, digamos como un show, ¿qué se necesita? De nuevo, la selección de personas, la preparación de los locales, todo. No lo contamos. Es decir, tenemos un grupo, tenemos un local, estamos listos, empezamos. Se necesitan de 4 a 7 meses para formar a la gente. Eso es para la preparación más para el trabajo. En promedio, yo diría que 2 años, amigos. Pero, ¿qué se puede ver durante ese tiempo? Es cómo cambian las personas. ¿Cuánto cambian estos conocimientos y estas habilidades a una persona? Digamos, a esos mismos operarios. Eso también puede ser interesante. También es un trabajo sobre uno mismo para que el grupo se sincronice. Por supuesto, trabajar en uno mismo a diario. ¿Cómo no? Allí hay muchas cuestiones. Por supuesto, la conciencia se para sin duda. Ciertamente. Bueno, también es interesante. Es como elementos de un show. Sí, bueno, si lo enfocas desde este punto de vista. Y si lo miras desde el punto de vista de hacer realmente algún avance tecnológico, estudios, algo más, como trabajaron en Ahnenerbe, digamos así. Al fin y al cabo, todo estaba cerrado. No era un show. De todas formas, tardó 2 años. Es decir, hasta que seleccionaron, hasta que prepararon, hasta que ellos aprendieron, digamos, a concentrar esos fondos, a regatear y a comprar lo que se necesita. Eso también tiene su importancia. Esto es interesante. Es interesante, se puede hacer y realmente tratar, no sé, vamos a tomar una cuestión técnica. Bueno, está claro que no es interesante para un show si es para un canal de televisión. Pero para los que se dedican al espacio o a otra cosa, para algunos gigantes de la fabricación, digamos, de motores antigravitatorios o gravitatorios, ¿sí? En general, el motor antigravitatorio es correcto, no solo el antigravitatorio, sino también gravitatorio. Más correcto es, yo diría, un motor de gravedad, no un motor de antigravedad. El de antigravedad no podría volar. Ahora tenemos todos los motores antigravedad, porque hasta que no se acelera, no vuelan. Bueno, tienen sus propias leyes, no importa. Pero se podría probar las máquinas voladoras basadas en algunas leyes físicas nuevas, ¿sí? Bien, eso es interesante. Pero las armas no, amigos, eso no es interesante. Podría haber algo más, algunas soluciones tecnológicas o algo así. Eso también sería interesante. Igor Mikhailovich, ¿estos operadores deben tener algunas habilidades y conocimientos técnicos o algo más? En absoluto. Esto es inaceptable. La cuestión es que si los operadores, principalmente la persona de contacto, incluso en un grupo, si alguien tiene conocimientos técnicos o digamos una formación técnica adecuada, entonces sus conocimientos pueden interferir, es decir, la conciencia puede utilizarlos. Ya sabes, como comprar o vender un paquete falso. Darás tu atención, pero el paquete será falso. Por eso, todos tienen que ser personas humanistas. Si hablamos de tecnologías, de decisiones técnicas, es importante. ¿Y cómo van a comprar en el sistema? ¿Tiene que haber un grupo técnico? ¿Qué será? Disculpe, pero esto ya no es para... Debate público. Exactamente. Y de nuevo, los mismos procesos de aprendizaje. Algo más, no se pueden mostrar. Incluso si lo haces al estilo de un programa como la casa 2, o la casa 3, o la 5, o la 10, y así sucesivamente. El proceso de aprendizaje se puede mostrar, pero de lo que se habla exactamente y lo que se aprende, esto, lamentablemente, no es para la discusión pública. Pero lo que consiguen es... Pero, de nuevo, lo que consiguen. Tiene que haber un grupo de analistas que estudien esto. Si están trabajando en algunos proyectos realmente serios, entonces está claro que esto no es para el público. Verás, estamos encontrando algunas dificultades.
Creo que esto tiene solución. Bueno, ¿para qué necesitamos motores gravitacionales? Podríamos crear una sartén nueva, por ejemplo. Eso es más interesante. ¿No es así? Algún tipo de fórmula. Será útil en el hogar y hay más patrocinadores. Será útil, sí, al 100%. Cada ama de casa puede patrocinar este proyecto, ¿sí? Sí. Pedirán ciertas características y si hay eso y alguien a quien comprar en el universo, que lo compren. ¿Por qué no? Ya sabes, a pesar de las bromas, pero como show se puede organizar. Es interesante. Bien, es algo que sería rentable, como por ejemplo la publicidad o algo así. Es como una cosa improvisada por desesperación. Ya saben, hay que inventar algo para que sea rentable, para que los patrocinadores no se empobrezcan. Pero si se mira en el fondo, ¿qué valor puede tener realmente? Esto podría mostrar a la gente que nuestro mundo no se limita a este planeta. Nuestro mundo no se limita solo a lo que nos muestra nuestra conciencia. El mundo es mucho más interesante y diverso. Y es enorme. Y hay una masa, subrayo, una masa de diferentes seres sintientes en ella. Es interesante. Lo que es importante también puede mostrar el valor de la atención que simplemente desperdiciamos cada día. Eso también es muy importante. ¿Sabes? Los beneficios para la gente podrían ser grandes. Por desgracia, no podemos asumirlo todo. No es el momento adecuado para nosotros. ¿Qué se puede hacer? Igor Mikhailovich, bueno, esta transmisión ya demuestra el gran valor de la atención y como ya hemos dicho en un programa, el ahorro de la vida. Lo importante es La atención es lo más valioso que tiene una persona. Sí. No importa lo mucho que luche una persona, no importa lo mucho que intente ganar, no es nada comparado con la atención. Es precisamente nuestra atención la que puede darnos la vida y también puede quitárnosla. Por eso, hay que tratar con mucho cuidado el poder de nuestra atención. Realmente lo es. Pero, ¿saben? Mejor aún, este poder de nuestro alat, sin transformarlo en anti-alat, deseando algo aquí, cualquier cosa que desees, bueno, excepto las necesidades, digamos lo que realmente necesitas, es mejor dirigirlo hacia el mundo espiritual. Es mejor generar amor y conseguir vida, verdadera vida. Porque cualquier cosa que tengamos aquí en este universo, aunque conquistemos todo el universo, aunque un apexiano nos traiga zapatillas por la mañana, ¿saben? Créanme, amigos, que no vale ni una sola gota de aquel mundo, de lo que uno obtiene al lograr la vida. Es incomparable. Así que empecemos de lo que es simple, amigos. Empecemos a amarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Igor Mikhailovich. Resultó ser una transmisión interesante, muy interesante. Solo respondemos a lo que la gente nos pregunta. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí. Y gracias a nuestros amigos por ayudar, por no olvidarse de la gente. En general, gracias por estar ahí, de verdad. Y también una postdata. Puede haber algunos ruidos inoportunos en esta transmisión. Por mucho que hayamos intentado parar, lo oyen, ¿verdad? No fue fácil. No fue fácil, sí. Es un programa corto, pero nos ha llevado mucho tiempo grabarlo. Lo siento, amigos, nos vemos obligados a permanecer en un lugar donde las obras están en pleno apogeo, donde hay mucho ruido, y está claro que nada es adaptado. Pero esto no tiene importancia. Lo más importante es que tenemos la posibilidad de comunicarnos con ustedes, ¿verdad? Todo pasa. Esto también pasará. Así que, amigos, amémonos unos a otros. Gracias. Gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a todos.